Muy buenos días, Dios los bendice rica y abundantemente en esta mañana, amados. Los saludamos a todos de corazón, deseándoles lo mejor de lo mejor para sus vidas y que el Espíritu Santo sea llenando cada día más esos corazones de esa gracia y de ese poder que solamente Él nos puede dar, amados. Esta mañana quería recordarles algo. Siempre confíen en Dios. No miren a Dios a través de lo que el hombre como tal puede hacer o hace, sino de lo que es Dios. Habemos algunas personas que le servimos a Dios, pero también tengan en cuenta que como ustedes somos indefensos, somos débiles, somos frágiles y que por eso muchos de nosotros que predicamos la palabra de Dios pueden ver cosas que de pronto no reflejan a Dios en nosotros, pero nunca se hagan la imagen de Dios a través de lo que somos nosotros, sino de lo que es Dios, su palabra, el Espíritu Santo, y así usted siempre va a afirmar su creencia en Él, y siempre usted va a tener su firmeza en Él, y nunca va a dudar de lo que es Él, como el Ser Supremo, como el Dios de la gloria. Y todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros, como dice la palabra, porque todos estamos en esa buena carrera y querer ser, como dice la misma palabra, santos o perfectos para agradarlo a Él, ¿vale? Entonces esa es la invitación de esta mañana para todos y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a seguir con Efesios capítulo 2 y ayer quedamos en el versículo 13, entrando al versículo 14. Dice el 13 así: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ayer hablábamos de que por esa sangre nosotros nos podemos acercar a Cristo, que no hay otro camino sino por medio de la obra de la cruz, que nosotros realmente estamos cercanos de Dios. El versículo 14 ya les dice el apóstol Pablo, dice así: porque en Él, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Bueno, vuelvo y lo leo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. En el versículo 15 ya Él redondea y le dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí Pablo lo que está diciendo es lo siguiente, amados. Dice: por la sangre de Cristo somos acercados a Él. Él es nuestra paz. Y Él derribó la pared de la ley, la pared de la religiosidad, la pared de los métodos, la pared de las formas. Muchas veces nosotros, y por crianza, digo yo, por cultura incluso, pues cómo fuimos criados, creyendo en una manera de adorar a Dios, ¿cierto? Otra vez con no sé cuántos métodos y formas, nosotros creímos en esas maneras de adorar a Dios. Y eso se nos convirtió en todo un ritual y hasta mitos, ¿cierto? Y eso pasaba en el Antiguo Testamento, amados. La gente pensaba que era por la circuncisión, por la ley, por todo lo que hemos hablado a través de todos estos audios. Los que han escuchado los audios desde el principio pueden tener más claridad de lo que yo les estoy hablando, porque en Gálatas habló, casi toda la carta de Gálatas hablaba sobre lo que era la ley versus la gracia, ¿cierto? En Corintios, en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Pablo se la ha pasado hablando de eso. Si seguimos el consecutivo, vemos que Pablo, aún en Efesios, vuelve y ratifica, vuelve y lo recalca. Algo que yo les quiero compartir, amados, es que ustedes tengan en cuenta algo. Cuando la Biblia se enfatiza tanto en un tema es porque es
vea, es un tema, mejor dicho, ¿cómo se dice? Primordial para uno como cristiano. Cuando la Biblia le gasta tanta tinta, digamos así, tanta letra, tantas palabras, a un tema en específico, es porque de verdad, es muy relevante en la vida de nosotros como cristianos. Y Pablo se quería como cerciorar de que donde él fuera, dejar claro eso. Cristo nos separa de todo método religioso, llámelo como lo llame. Cualquiera que sea su pensamiento hacia Dios en un método religioso, hay que romper ese esquema, amados. ¿Sí me comprenden? A veces en la misma iglesia cristiana cogemos métodos para volver de eso una religiosidad y creer que estamos siendo adoradores de Dios. Ya les he dicho, por ejemplo, es que yo tengo que ir a la iglesia porque si yo no voy a la iglesia soy un rebelde y me voy a condenar. No, 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 no. No es así. Tú debes de ir a la iglesia porque eres un cristiano que has determinado creer en Dios y seguir unas formas que Dios nos ha enseñado para ser cristianos, como el congregarnos, por ejemplo. Pero no porque ese método religioso te vaya a acercar a Dios. ¿Sí me entienden? Sino que es el resultado de verdad usted entender cuál es la comunión verdadera de Dios. El romper esa pared, como dice esta palabra, y al haber tumbado esa pared, ahora no hay nada que se sobreponga para dejarnos alcanzar a Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice el mismo Efesios, ¿cierto? Entonces dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre haciendo la paz. En el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, mire, ya incluso habla aquí de, si ustedes leen la Biblia, por ejemplo, en la antigüedad, digamos, los samaritanos no lo iban con los judíos, ¿sí? No la iban con los de Judá, ¿cierto? Con los de, digamos, con con los de Sión. Habían regiones que ellos, entre ellos, no tenían amistad, ¿cierto? Cristo vino y rompió eso. E incluso usted va a leer en la Biblia que el mismo Dios decía, no te unas, por ejemplo, uno de Judá no se uniera con uno, digamos, de Samaria, ¿cierto? Y el mismo Dios, porque era otra dispensación, era otro tiempo, era otra forma. Pero cuando viene Cristo, todo eso se rompe. Las fronteras, ¿cómo se llama? Los pasaportes, ¿será? Sí. Eso se abrieron, espiritualmente hablando. Entonces ya es lo mismo si eres caleño, si eres paisa, si eres francés, si eres chino, si eres judío, o si eres, qué sé yo, gringo, qué sé yo. ¿Sí me entiendes? Ya no hay eso, porque ya no hay enemistad entre nosotros. No es como ahora que Ucrania pelea contra con los de Rusia y los de Estados Unidos. Eso son cosas de hombre, por el poder, pero en Dios todos somos uno, todos somos hijos de Dios. Así de que tampoco en las iglesias cabe esa figura de que es que yo soy del Nazareno, que es que yo soy de acá de la Cruzada, que yo soy católico, que es que yo soy de tal y tal iglesia. No, 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 no. Cuando declaramos que somos hijos de Dios, nosotros debemos amarnos los unos a los otros porque el corazón tiene que estar direccionado a darle la gloria al que nos hizo uno, siendo muchos, y ese es nuestro Dios. Por eso Él son tres y a la vez es uno. ¿Sí me entiende? Y de su pueblo Él quiere hacer muchos siendo uno, en una sola adoración, en un solo clamor, en un solo amor. Entonces, amados, esa es la invitación de esta mañana. Y que tú diferencies, sí tienes que aprender a diferenciar
entre la iglesia o la institución o la denominación que te predica y te enseña la Biblia y la que te enseña métodos para llevarte y ligarte a una iglesia. Nadie te tiene que ligar a una institución. Todo el que te predique y te enseñe de Cristo y te guíe espiritualmente te tiene que llevar a Cristo como centro y piedra angular de tu vida espiritual. Y si no lo hacen, es una falsa doctrina. ¿Ok? Dios me los bendiga rica y abundantemente y que tengan un excelente día. Bendiciones para todos.